Cuando pienses que tu vida está hecha a pedazos y que ya nada será igual, tienes razón. Pero recuerda que los más hermosos mosaicos están hechos de cristal quebrado. Une tus pedazos y reinvéntate. Haz de tu vida una obra de arte. Hola amigas tejedoras, primero que nada quiero desearles un muy feliz año, que este 2023 esté lleno de bendiciones y que por supuesto tejamos muchísimo. Este es mi primer proyecto del año 2023 y aproveché a junté todos los restos de estambre que me quedaron y me hice este bonito blusón. También me alcanzó para una blusita que se las haré en el siguiente video. Este blusón y esta puntada está súper sencillita, así que puede ser también para principiantes, ya que está muy fácil de hacer. Te vas a medir de hombro a hombro o hasta el largo de los brazos que necesites. Para mí, de aquí hasta aquí, antes del puño, que el puño ya se lo hice muy chiquito porque ya lo hice con lo poquito que me quedaba de estambre. De aquí a aquí son 65 centímetros e hice 71 cadenitas. Para este punto, muy importante que sea el número impar tus cadenitas. Yo hice 71. Te comento algo. Puedes, por si gustas, hacer primero, son dos rectángulos, hacer un rectángulo y después el otro rectángulo y solo unirlo por los hombros. Pero yo los fui tejiendo porque quería que me quedaran exactamente, y como no sabía qué tanto me iba a alcanzar cada color de hilo, pues fui tejiendo esta parte, cortaba el hilo y tejía esta otra parte para que me quedaran las mismas cantidades de fila. Y así sucesivamente fui tejiendo ambas partes al mismo tiempo. Y cuando llegué aquí a lo que quería de ancho de boca manga, lo uní y tejí todo en redondo. Pero te comento, puedes hacer dos rectángulos del ancho y largo que tú necesites para tu blusón y ya nada más lo unes de los costados y de los hombros. Pero te muestro cómo fue que yo lo hice para ir calculando que me quedaran las mismas cantidades de ambos lados y coincidieran las líneas, mira. Así que, ¿qué te parece si iniciamos? Trabajé con un ganchillo del número 7 porque quería que me quedara flojito, ya que todo el material que tenía era estambre. No es hilo, todo es estambre. Inicia haciendo tu nudito corredizo. Lo aprietas y a partir de aquí voy a hacer las 71 cadenitas. Aquí yo te estaré haciendo una muestra, pero te voy a ir comentando cómo fue que formé mi blusón. Así hasta tener 71. Vamos a suponer que aquí yo ya tengo 71 cadenitas. Ahora para la primera fila voy a hacer una cadenita adicional, que es con la que inicio, y me voy a regresar a la cadena 71, introduzco mi gancho, lo paso, doy una lazada, me quedan dos argollas y las paso y así hago mi primer punto bajo. Me voy a pasar a la siguiente cadena y voy a repetir lo mismo. Doy una lazada, me paso por donde introducí, doy otra lazada, tengo dos argollas y las paso juntas. Tengo el segundo punto bajo. Un tercer punto bajo, igual el mismo procedimiento. Y así me voy a ir hasta el final de la cadenita. Quiere decir que en total debo de tener 71 puntos bajos. Aquí estamos ya en la última cadenita, o en la primera que fue donde iniciamos, y hago mi último punto bajo. Y aquí tengo mi fila de base. Ahora sí vamos a iniciar lo que es el punto que vamos a trabajar en toda la fila. Doy una cadena al aire, giro mi tejido. Sobre el primer punto bajo de la fila anterior voy a hacer un punto bajo. Ahora una cadenita al aire. Voy a dejar pasar un punto bajo de la fila anterior y en el siguiente voy a repetir el punto bajo. Nuevamente repito, cadena al aire, dejo pasar un punto y en el siguiente punto bajo. Cadena al aire,
dejo pasar un punto y en el siguiente punto bajo. Esto es lo que vamos a hacer en toda la fila 1. Recuerda, la primera es de base. Por eso es importante que sea número impar. Aquí ya tengo el punto bajo y como podrás ver me quedan 2 puntos. Hago la cadenita al aire, dejo pasar un punto y en el último voy a finalizar con un punto bajo. Fila 2. Cadena al aire, giro mi tejido. Fíjate bien cómo se forma el punto bajo de la fila anterior al hacer una cadena. Nos queda de esta forma 2 cadenitas juntas y una cadenita sola, dejando este espacio. Dentro de la cadena no lo vas a introducir, lo vas a introducir en este espacio que se ve aquí. Ahí vamos a hacer el punto bajo. Cadena al aire, nos pasamos al siguiente punto bajo y se forma igual, mira. Queda en el punto bajo, esta es la cadena de separación, pero antes de ella queda un espacio separado nada más por una cadenita. Ahí vas a hacer el punto bajo. Cadena al aire, en el siguiente punto bajo igual, mira, aquí tenemos la cadena de separación, tenemos el punto bajo y aquí es donde vamos a introducir nuestro gancho y punto bajo. Repito, cadena al aire, nuevamente localizamos paso por abajo la aguja para que lo aprecies. Este completo es nuestro punto bajo y aquí en este espacio es donde introduzco mi gancho. Ahí, punto bajo. Y es todo lo que vas a hacer en esta fila. Así te vas a ir hasta que llegues al final. Justo en el espacio que queda antes de la cadenita de separación. Puedes hacerlo todo de un solo color, pero si al igual que yo estás trabajando con restos, si quieres solo una fila, 2 filas, dependiendo los cálculos que tú le vayas haciendo. Por ejemplo, te repito, aquí solo vas a repetir estas 2 filas que acabo de hacer hasta el largo que tú lo quieras, si es que vas a hacer los 2 rectángulos. Pero como te mencioné al principio, como yo no sabía exactamente para qué tanto me iba a alcanzar, hice las 2 filas, que son las que acabo de hacer aquí del color negro, pero quiero que la misma cantidad me quede del lado de la espalda. Y voy a hacer lo siguiente. No voy a cortar el hilo, sino que me voy a deslizar hasta quedar aquí, en la primer cadenita donde iniciamos. Solo introduzco mi gancho. También lo puedes cortar y volver a amarrar, ¿verdad? Pero yo lo voy a deslizar. Así. Una vez aquí, para el hombro yo hice puntos altos para que me quedara un poquito más abierto el cuello, no tan cuello ojal. O sea, sí es cuello ojal, ¿verdad? Pero al hacer el punto alto en lugar de punto bajo quedó un poquito más abierto. Hice 15 puntos altos de un lado, que fue este ancho, mira, y 15 puntos altos de este otro lado. Entonces, una vez aquí voy a levantar 3 cadenas al aire, que será mi primer punto alto, lazada, y me paso al siguiente. Hago una lazada y 1, 2 y 3 sacadas para que me quede el punto alto grande. Llevo 2. En la siguiente cadena o en el siguiente punto bajo voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3 y ahí llevo 3. Así hasta tener 15. Una vez que tengas los 15 puntos altos, vas a hacer 41 cadenitas que van a simular estos puntos bajos. Así hasta que tengas las 41. Ahora te vas a ir hasta el otro extremo. Para que no te confundas, cuenta 15 de aquí para acá. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, hasta que llegues al 15 y ahí vas a hacer un punto alto. Aquí en el 15 hago mi primer punto alto. Del lado izquierdo sería 1, 2, 15 puntos altos y nos va a quedar de esta forma. Esto únicamente es el cuello y de esta parte es la primera fila de puntos bajos y las otras 2 filas que hicimos son ya el punto. Por lo tanto, de este lado vamos a hacer también la primera fila base, o sea, puntos bajos.
Si tengo 15 puntos altos, 15 puntos bajos. Tengo 41 cadenitas, 41 puntos bajos. Tengo 15 puntos altos, 15 puntos bajos. Para ello hago una cadenita al aire, giro mi tejido, sobre el primero hago mi primer punto bajo, sobre el segundo igual, y así me voy a ir haciendo 15 puntos bajos. A cada punto alto le va a corresponder un punto bajo. Al llegar a la cadena, a cada cadenita le debe de corresponder un punto bajo. Cuando llegues aquí, igual 15 puntos bajos. Y aquí ya volví a terminar la fila de base, igual como lo hice aquí. Ahora voy a repetir ya lo que es mi puntada. Como hice 2 filas, también hago 2 filas, corto el hilo, cambio de color y me paso de este lado y hago tantas filas como necesite. Si te fijas, fueron variadas las cantidades de filas que fui haciendo. Fue dependiendo el hilo. Incluso tuve en ocasiones que desbaratar porque del otro lado no me alcanzaba a terminar la fila. Entonces hacía nada más la cantidad de filas y me regresaba aquí. Si hubiera hecho primero una parte y después la otra, no me hubiera quedado exactamente. Pero si tú lo vas a hacer de un solo color, de aquí ya vete derecho, derecho hasta el largo que lo quieras, corta el hilo y luego te pasas a esta parte y te vas derecho, derecho hasta lo largo que tú quieras y ya solo unes de los costados. Cadena al aire, giro el tejido en el primer punto bajo, cadena al aire, dejo un punto, me paso al siguiente y hago punto bajo. Cadena al aire, dejo un punto en el siguiente, punto bajo. Y así hasta que llegue al final de la fila. Terminé fila 1 del punto. Fila 2, cadena al aire, giro el tejido. Como ya te había mencionado, localiza la cadena de separación y en este pequeño espacio que queda entre la cadena de separación, ahí haces el punto bajo. Cadena al aire y nuevamente aquí, mira, en este espacio. Cadena al aire, te pasas al siguiente punto. Mira, aquí está la cadena de separación y aquí está el espacio que queda. Repítelo hasta el final. Terminé fila 2 y ya aquí estamos exactamente igual del lado de enfrente como el lado de la espalda. Aquí corta tu hilo y cambia de color y haces las filas que necesites de ese color, cortas tu hilo y te pasas a este lado y haces la misma cantidad que el otro. Ahorita, como es una muestra y lo voy a hacer del mismo color, me voy a ir siguiendo este mismo punto. Es el mismo punto que vas a repetir siempre, indistintamente de las cantidades de colores que vayas a necesitar. Por lo tanto, por eso yo me voy a seguir hasta lo que voy a necesitar del ancho de la bocamanga. Cadena al aire, giro mi tejido y voy a hacer lo mismo. Localizo este espacio, punto bajo, cadena al aire y punto bajo, cadena al aire y punto bajo. Y así vételo repitiendo de ambas partes, cortando tu hilo y volviéndolo a anudar. Aquí en mi muestra hice en total con el punto, sin contar el de base, 6 filas. Hasta aquí en mi muestra va a ser para la bocamanga. Aquí sin contar los puntos altos, que es del cuello, hasta aquí yo dejé 22 centímetros. Ya es a tu gusto que tan grande lo quieras. Este se redujo aquí por el resorte. Corta tu hilo y ahora voy a trabajar esta otra parte hasta llegar a la misma cantidad. Anude mi hilo, hago la cadenita al aire y aquí mira, tengo la cadena de separación y es exactamente lo mismo. En el espacio
el punto bajo, cadena al aire, tengo el punto bajo, localizo donde me debo introducir el gancho, y de este lado ya estaríamos en la fila 3, recuerda que la habíamos detenido en la fila 2. Pero igual tú debes de ir un poquito diferente si cada fila la hiciste de un color diferente. Como yo. Este color, este fue el que tenía yo más hilo. Entonces lo que yo estuve haciendo es ir combinando los hilos y que estratégicamente me quedara entre todo el vestido ese color. Aquí ya me quedó bien poquitito, por eso hice esta parte de aquí. Te comento antes de llegar aquí, aquí al final si gustas hacerle punto resorte, que es como este. Pero como ya nada más me quedaba este color y el punto resorte sí ocupa bastante hilo, solo hice puntos bajos normales. Ya no este punto, sino en caracol, pero ahorita te voy a mostrar, solo te lo comento y seguimos. Entonces sigue haciendo las mismas cantidades, el mismo punto hasta que tengas el mismo ancho en ambas partes. Aquí ya tengo ambas partes igual, la cantidad de centímetros que necesito para la bocamanga. Esta es una muestra. Mira, así se va formando el cuello y las bocamangas. Aquí corta tu hilo y cambia de color en caso de que lo estés haciendo diferente, porque vamos a hacer la primer fila ya a unirlo para trabajar en redondo. Pero la primera fila se inicia exactamente igual. La fila, hago una cadena al aire, giro el tejido y hago mi primer fila igual como la he estado trabajando. La única diferencia de esta va a ser la unión. Cadena al aire, cadena al aire y punto bajo. Aquí ya hice la primera fila de la unión. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y me voy a pasar al punto bajo de la siguiente área. Y aquí me va a quedar unido. Siempre bajo la bocamanga va a ser una cadena de separación, punto bajo y punto bajo. Ahora vamos a hacer este extremo, cadena al aire. Si te quedó, en el caso aquí como a mí, que ahora el espacio te quedó de este lado, si te fijas nos estaba quedando de este otro lado donde está la cadena, no pasa nada, nada más va a ser en esta primer fila, lo introduces en ese espacio que queda solo. Cadena al aire, mira, siempre localiza el que está solo. No dentro de la cadena de separación. Esta es la cadena de separación en este huequito. Y así te vas a ir hasta el final de la fila. Solo en esta fila te va a quedar de este lado, en la fila de la unión. Llegamos al último y voy a repetir la cadena de separación y tengo el primer punto bajo que hice al inicio. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un punto deslizado para cerrar ya la fila. Introduzco el gancho y hago punto deslizado y aquí ya me quedó cerrado, mira. Ya tengo una bocamanga, otra bocamanga y el cuello. Ahora voy a trabajar todo en redondo, pero de la siguiente manera, para que me siga quedando el mismo punto como este, lo que voy a hacer es que me voy a regresar, no voy a trabajar así, sino que llego aquí y me voy a regresar hacia atrás. Llego aquí y me regreso de la siguiente forma. Si te fijas, aquí donde introdujimos el gancho y nos queda, todavía tenemos el punto bajo, hasta el final del punto bajo, me vuelvo a deslizar, hago una cadena al aire, todavía estoy sobre el mismo punto bajo. Giro mi tejido y me regreso. Aquí mismo, sobre el punto bajo donde iniciamos. Cadena de separación, que es la cadena que nos quedó debajo de la bocamanga. Voltea todo tu tejido para que no batalles. Y tenemos el primer punto bajo de la otra parte. Y como podrás ver, a ver, lo abro así, le pongo la aguja para que lo puedas ver. Aquí tengo el primer punto bajo y como podrás notar aquí ya me queda, ahora sí, el punto como lo veníamos trabajando donde debemos introducir el gancho. Cadena al aire
Y nuevamente aquí. Esto lo hago nada más para que veas cómo queda el punto, que se aprecie mejor. Entonces, tengo la cadena de separación y tengo el espacio. Y así me voy a ir todo alrededor hasta llegar aquí, a donde inicié. Tenemos el último punto bajo de una de las partes, la bocamanga, la cadena de separación, y como ya te había mencionado, ahora sí ya nos queda siempre el punto igual como lo trabajamos. Recuerda que ahorita que unimos el hoyito este nos quedó de este lado y ahora sí ya nos queda donde lo trabajamos siempre. Así te vas a seguir hasta que llegues al primer punto bajo donde iniciaste y cerrar con punto deslizado. Hago la cadena, la última cadena de separación, llegué al primer punto bajo que hicimos y cierro con punto deslizado. Hago una cadena al aire y voy a girar mi tejido. Voltéalo todo si no quieres estar batallando. Si te fijas, no estoy trabajando así, sino que me estoy regresando. Y sobre el primer punto bajo, hago punto bajo, cadena al aire, y al regresarnos nos permite que el punto nos siga quedando igual. Mira, 2 cadenitas de un lado, una sola al final, y ahí el punto bajo. Mira, aquí. Estoy introduciendo el gancho ahí porque como el color es oscuro, quizás no se note, para que ubiques aquí, donde es donde se introduce. Y me creerás que esto es todo lo que tienes que hacer hasta el largo que tú necesites. Solo ir cortando hilos, puedes hacer una sola hilera de cada color. Si tienes muchísimos colores, no se ve mal, créeme. Solo es cómo los combines los colores. Primero acomódalos, los colores, de modo que tú creas que se ven mejor. Y ya nada más vas tejiendo, cortando y pegando hilos y haciendo esta sencilla puntada. Y esto que ya acabamos de hacer aquí, te vas a ir haciendo todo. Mira, cuello, bocamanga, y aquí ya estamos formando el cuerpo, todo a lo largo que tú desees. Nuestro cuello, hombros, bocamanga y hasta lo largo que tú necesites. Hasta donde te den los hilos. O si tienes más poquitos hilos, lo puedes hacer una blusita cortita, no blusón así como este. O un crop top chiquito también se ve bien. Tú, el caso es que aproveches los hilos que tengas. Aquí voy a suponer que yo ya hice el largo que yo necesito, ¿no? Porque aquí ya se entiende. Mira, es simplemente punto bajo, pero con esta variante de la cadenita y donde lo introducíamos, ya le da otra vista diferente al punto bajo. A mí me gustó. Pero si tú gustas hacer punto bajo sencillo, normal, que es el que voy a hacer aquí. Le puse otro color para que notes la diferencia de este punto y este sí lo voy a trabajar ya en caracol. Ya no me voy a regresar. Anudo mi punto, mi nuevo color ya en la parte hasta el final. Si gustas le puedes hacer el punto resorte que ahorita te lo voy a explicar aquí en la manga. A mí no me alcanzó el hilo, porque el punto resorte, como te mencionaba, ocupa más hilo. Cadena al aire, aquí mismo, normal, el punto bajo tradicional. Dentro de la cadena de separación, un punto bajo también. En el punto bajo. En la cadena de separación, punto bajo. Ahora sí que a cada punto le corresponde un punto bajo, porque la cadena de separación viene siendo un punto también. Y así te vas a ir todo alrededor. Si tú quieres reducirlo, por ejemplo, a 10 puntos bajos, una disminución, que fue lo que yo hice aquí, nomás para que se redujera un poquito. O bien, si no quieres hacer disminución, utiliza un gancho más pequeño. Por ejemplo, si yo estoy usando el 7, utiliza el 6. Si estás utilizando el 5, utiliza el 4 y ya no hay necesidad de que hagas disminución. Eso en caso de que la parte de abajo lo quieras un poquito más reducido. Si lo quieres así totalmente recto, no hay ningún problema. Sigue trabajando igual tal como lo estamos trabajando.
O otra cosa que puedes hacer, que es la misma aguja y no quieres hacer estar haciendo disminuciones, lo que puedes hacer, por ejemplo, haces 1, 2, 3, así hasta que llegues al 10 y aquí nos correspondería un punto. No lo hagas, te brincas al siguiente. Y vuelves a hacer otra vez 10 y te brincas ya sea una cadenita o un punto. Y no se nota mucho, mira. Pero eso ya es a tu gusto. Pero si lo vas a querer normal, a cada cadenita un punto bajo y a cada punto un punto bajo. Así. Aquí ya hice toda mi fila de puntos bajos y llegué al inicio. Y voy a hacer un punto de... perdón, no es punto deslizado porque vamos a trabajar en caracol. La hebrita con que cerraste aprovecha para dejarlo un poquito largo si no tienes marcador y la colocas de esta forma para que te sirva de indicador que ahí inicies. Entonces tenemos el último punto bajo y sobre el primero que hicimos vamos a hacer punto bajo también. Mira, esto nos va a permitir trabajar en caracol. Si te fijas, aquí ya no nos regresamos hacia acá, vamos a seguir trabajando. Y de aquí para adelante todo es muy sencillito. A cada punto bajo le va a corresponder un punto bajo. Lo ideal sería aquí hacer punto resorte, pero te comento, ya no me alcanzaba el hilo. Mira, ¿notas la diferencia entre este punto y este punto? Hazlo todo alrededor hasta que llegues aquí. Aquí ya llegué donde tengo el marcador donde inicié, quito este marcador, lo quito y ahora lo voy a acomodar aquí, que me quede donde voy a iniciar de nuevo y hago el punto bajo. ¿Te fijas? No hago punto deslizado, hago punto bajo y aquí me quedó nuevamente el marcador. Y nuevamente esta fila 3 es punto bajo sobre punto bajo. Y así te vas a ir todo alrededor hasta el ancho que tú lo vas a necesitar, punto bajo sobre punto bajo. Una vez que lo terminas, cortas tu hilo y vamos a proceder a hacerle aquí una orillita que va a ser el punto resorte o tú le puedes hacer el punto de tu preferencia. Yo le hice este, igual en el cuello, si quieres lo puedes dejar así, sin nada, o una fila de puntos bajos o puntos deslizados o esta pequeña orilla que yo le hice. Pero eso ya es a gusto. Siempre te he comentado que ya las orillas y terminaciones son a gusto de cada una de nosotras las tejedoras. Pero yo te muestro igual de todas formas cómo es que yo lo hice. Vamos a suponer que aquí yo terminé, corto mi hilo y me voy a pasar a anudar el hilo aquí, abajo en mi bocamanga y voy a hacer toda una fila de puntos bajos todo alrededor. Esta fila es como base. Estoy en la bocamanga, desbaraté el que hice aquí porque solo es una muestra y para aprovechar el mismo hilo porque ya me queda muy poquitito de este. Cadena al aire, aquí mismo hago mi primer punto bajo y aquí no hay mucha dificultad porque se te van formando los hoyitos donde va el punto bajo, mira. Le abres tantito nada más y ahí se marca. Si gustas también puedes cambiar, bueno, la primera fila no, la primera hazla con el mismo gancho que quieres y ya el punto resorte si gustas cambiarlo a un gancho un poquito más pequeño. Que igual el punto resorte por sí solo al ser resorte encoge, pero si quieres que el puño te quede más recogidito, cámbiale nada más un medio número. Aquí en el punto alto haz 2 puntos bajos en el del hombro y en lo siguiente sigues haciendo punto bajo. Ábrelo para que veas dónde está el hoyito. Mira. Y así te vas a ir todo alrededor hasta llegar aquí y cierra con punto deslizado. Aquí terminé mi fila, llego al primer punto bajo y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora sí, inició el punto resorte. La primera fila, 2 cadenitas al aire, va a ser solo de puntos altos, de una lazada y 2 sacadas. A cada punto bajo le va a corresponder un punto alto. De esta forma, una lazada, introduzco en el punto bajo, una y 2 sacadas y tengo mis puntos altos. Así vete hasta que llegues aquí.
Aquí ya terminé mi fila de puntos altos y la voy a cerrar de la siguiente manera. El punto deslizado lo voy a hacer entre el primer punto y el segundo. Solo introduzco, paso y cierro con punto deslizado. Esto dará un efecto de punto alto en relieve por detrás. Levanto 2 cadenas al aire, doy lazada. Ahora voy a hacer un punto alto en relieve por enfrente. Introduzco mi gancho de esta forma, doy una lazada, me regreso por donde mismo y hago 1 y 2 sacadas. Tengo un punto alto en relieve por enfrente. Lazada, punto alto en relieve por detrás. Introduzco mi gancho de esta forma, como aventando el punto hacia afuera, mira. Doy lazada, me regreso por donde mismo y hago 1 y 2 sacadas. Ahora por enfrente. El punto resorte lo voy a hacer un punto alto en relieve por enfrente y un punto alto en relieve por detrás. Así te vas a ir toda esta fila hasta que llegues al final. Aquí estoy por finalizar fila 2, el último punto alto en relieve por enfrente, y voy a cerrar igual que en la fila anterior. Introduzco únicamente y cierro punto deslizado. 2 cadenas al aire para la fila 3, lazada. Tengo punto alto en relieve por enfrente, por lo tanto, punto alto en relieve por enfrente. Tengo punto alto en relieve por detrás, por lo tanto, por detrás. Y ahora por enfrente. Esta fila la vas a hacer, esta y todas las filas que necesites hasta el ancho que quieras tu puño, va a ser como se presentan. Como se presentan significa que donde tengas punto alto en relieve por detrás, es por detrás, y donde tengas punto alto en relieve por enfrente, es por enfrente. Así hasta lo ancho que tú quieras. Y así lo vas repitiendo. Aquí voy a desbaratar nuevamente para con este mismo color hacerte aquí el cuello. Recuerda, esta es solo una muestra. Para hacerte el cuello y se note un poquito más la diferencia. Anuda tu hilo en el cuello, ya sea en el hombro o en la parte que vayas a escoger para la espalda, donde tú decidas. Este sí lo voy a trabajar con un gancho más pequeño para que no quede tan grande esta orillita. Ahorita en mi muestra lo estoy haciendo con un 3.5, pero lo hice con un número 4. Donde lo tienes anudado, levanta 1, 2 cadenas al aire. Vas a dar únicamente una lazada. En el mismo espacio vas a hacer un punto medio alto, que se hace dando una lazada y tomando todas las argollitas. Y ahora lo vas a inclinar, estos 2 puntos nada más. Y donde topa que lo inclinas sin estirarlo, haces un punto deslizado. Te va a quedar así. Nuevamente 2 cadenas al aire, lazada en el mismo espacio. Lazada y lo pasas todo junto para el medio punto alto. Te van a quedar así como 2 puntos medios altos. Lo estiras, lo inclinas hacia acá, hacia tu costado del cuello, y donde topa haces el punto deslizado. Y ahí se va formando, mira. Si ocupas reducir el cuello un poquito más, 2 cadenitas lazada, vas a hacer lo siguiente. Esto en caso de que quieras hacer el cuello reducción. Tienes los 2. Aquí topa, ¿verdad? No lo estiras, pero si lo quieres, solo estíralo un punto más y haces el punto deslizado y ya se te va a reducir. Y esto es todo lo que vas a hacer en todo alrededor del cuello. Esto que acabo de hacer aquí lo vas a repetir todo alrededor. Y aquí está. Listo. Tengo mi primer proyecto del año con todos los restos de hilo que me quedaron de proyectos anteriores. Tengo este bonito blusón que aquí todavía está haciendo frío, pero me quedó caladito, pero calientito y largo. ¿Qué te parece? Está muy fácil de hacer, ¿verdad? Espero que te animes a hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video, pero sobre todo muchísimas gracias por haberme acompañado todo este 2022 que terminó, y espero que este 2023 me sigas acompañando y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que yo haga un video nuevo. También recuerda ocultar todas las hebritas. Así que ocultamos todas las hebritas y listo, vamos a estrenar nuestro blusón. Muchísimas gracias y te espero para el siguiente video. Y recuerda que sentir, pensar y hacer, eso
Eso es tejer, teje con el corazón.